Buenas noches. Este es el momento en el que un auto se interpone en el camino de una camioneta que presuntamente estaba cargada con relojes de lujo y que minutos antes habría salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, con los límites con el estado de Hidalgo. Los sujetos en el auto gris le cierran el paso. Es el circuito exterior mexiquense, ese peligrosísimo circuito exterior mexiquense en Tecámac. El conductor detiene la camioneta y un hombre vestido con pants de color negro y con el rostro cubierto, pues baja del vehículo y apunta precisamente hacia la camioneta mientras pues hacía señas para que sus tripulantes bajaran del auto. Este mismo sujeto es el que vamos a ver regresando al auto con dos hombres vestidos con camisa de color naranja y la camioneta emprende la huida a más de 100 kilómetros por hora después de que estos tipos hicieran lo que se les pega la gana en esta vialidad. Desde dentro de la camioneta, ahí lo veíamos, el momento en el que este conductor con camisa negra baja a los conductores con su gorra color negro, comienza a conducir. Ahí está, mire, una gorra con una calavera, le arrebata el celular a estos conductores antes de subirse al vehículo, pone una pistola sobre el descanso del brazo, cambia el celular de mano. Los hombres vestidos de naranja ya pasaban a otro vehículo. Este sujeto se acomoda en la camioneta para disfrutar de la impunidad que da el delito cometido sin que nadie se interponga, porque hasta ahora no hay detenidos. Empezaron ya una investigación de oficio en la Fiscalía, pero, repito, no hay detenidos. Estamos a 14 días de que este aeropuerto sea el que reciba turistas de todas partes de la República Mexicana, los que aterricen en el AIFA, y de algunas partes del planeta para llevarlos a la Copa del Mundo. Y ahí está la condición en la que estas vialidades que conectan con la Ciudad de México registran todos los días crímenes. Además, en Oaxaca subieron de tono las protestas en las que participan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy, en el tercer día de movilizaciones en Ciudad de México y en Oaxaca, maestros de la sección 22 bloquearon la carretera federal 190 a la altura del municipio Villa de Mitla, cuando presuntos habitantes repelieron la protesta a punta de balazos. Le dijeron a los maestros: aquí no vas a bloquear. Hermano, los putazos, señores. De huevos, hijos de su puta madre, maestros. ¡Trábalos, hijos de su puta madre, maestros! ¡Chingar a su madre, maestros! ¿Dirigente? La agresión ocurrió luego de 4 horas de bloqueo en esta zona, a unos 45 kilómetros de la capital de Oaxaca. El magisterio acusa directamente al municipio y al gobierno estatal de lesionar al menos a 8 maestros. Por un momento, los profesores tuvieron que refugiarse. Aseguran que fueron obligados a borrar los videos de la confrontación. En Oaxaca, una vez que se calmaron los ánimos aquí en Villa de Mitla, los docentes continuaron con bloqueos en diferentes puntos de los valles centrales. A unos 5 kilómetros de ahí, en Tlacolula, los profesores quemaron llantas y un camión de carga. La coordinadora denunció que al menos 18 maestros fueron retenidos en una casa de ese municipio. Horas más tarde fueron liberados. A la misma hora en que ocurría este ataque en la Ciudad de México, los dirigentes de la sección 22 estaban reunidos con integrantes de la Secretaría de Gobernación, funcionarios en Bucareli, para atender esta mesa de justicia, la cual interrumpieron al enterarse de lo que había ocurrido con sus compañeros en Mitla.
responsabilizar al presidente municipal Esaú López Quero, que con lujo de violencia llegó donde estaban nuestros compañeros en este bloqueo, amenazar que deberían de quitar este bloqueo. Nuestros compañeros ahí se mantienen y por mantenerse en esa posición política llegan entonces a agredirnos ahora con disparos. Y nos confirmaron hace unos minutos que el alcalde de Villa Mitla, Esaú López Quero, pidió licencia de manera indefinida. Aseguró que permitirá que las autoridades lleven a cabo las investigaciones para que se esclarezcan estos hechos que le acabo de presentar. Además, caos. Hoy en la línea 3 del cablebús de la capital, los usuarios de la línea se quedaron literalmente en los aires, suspendidos en esta línea que va de Los Pinos al pueblo de Santa Fe, colgados en las alturas prácticamente una hora dentro de las góndolas. El sistema de transporte informó que la falla fue provocada por una falta de suministro eléctrico. Falló la luz y suspendieron temporalmente este servicio de Los Pinos a la estación Colegio de Arquitectos para después normalizar el servicio. En el aeropuerto de la Ciudad de México, varios elementos de la Marina resultaron con lesiones y quemaduras de diversa consideración tras un flamazo en las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria. La Secretaría de Marina indicó que el flamazo fue provocado por una acumulación de gas en un área de cocina que no puso en peligro a la población o a las instalaciones aledañas. Caos en el transporte público en la capital, aeropuerto, cablebús y el metro en Zaragoza. La de hoy. Esta mañana en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, presentó cifras de homicidios dolosos. Como se observa en la gráfica, el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país. De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esto se debe al trabajo que han hecho en el Gabinete de Seguridad. ¿Por qué bajaron los homicidios dolosos? Bueno, porque hubo 3 detenciones particularmente de grupos delictivos que se dedicaban a extorsionar y a matar a grupos de otros, al grupo contrincante. Eso en Palacio Nacional. Hoy la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, compareció ante la Fiscalía General de la República por el caso de la presencia de agentes de la CIA en el operativo en el que se localizó un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en ese estado del norte. Lejos de sonar a castigo, miren que acabó el citatorio. La mañana arrancó con olor a mitin. Desde antes de las 9 de la mañana, la sede de la Fiscalía ya parecía romería política. Decenas de reporteros y camarógrafos buscaban el mejor ángulo, empujándose con militantes panistas que también esperaban. A las 9:30 llegó la gobernadora Maru Campos en una camioneta tipo van, acompañada por sus compañeros de partido. Hola, ¿cómo están? Buen día. Denos chance de pasar y ahorita platicamos. Al lugar acudió la cúpula panista, el presidente nacional del partido, Jorge Romero, los alcaldes Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega de Cuauhtémoc, así como el excandidato presidencial Ricardo Anaya y el diputado Germán Martínez. Los panistas esperaron en la calle mientras Campos entregaba un oficio en la Fiscalía en el que rechazaba declarar amparada en su fuero constitucional. Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias y mi gobierno ha colaborado sin reservas con la Fiscalía General de la República. Y hay que decirlo con toda claridad. Se necesita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpado. El ambiente sonaba a campaña. Yo con Maru, yo con Maru, yo con Maru. La gobernadora se refirió a los presuntos vínculos de Morena con los cárteles de la droga.
Ese es el México en el que vivimos, un México que Morena y su gobierno están haciendo pedazos. También habló el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora, ni uno. Es que nada son torpes, por decirlo bonito. No miden lo que están haciendo, no saben en lo que están logrando que se convierta cada día más la gobernadora Maruca. Hoy a mí me citan tramposamente para declarar, mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables. Ahora, ¿se acuerda que tras el operativo de Chihuahua se reportó que había no 2, sino 4 agentes de la CIA? 2 de ellos, como usted sabe, murieron al accidentarse el vehículo en el que viajaban. Bueno, hoy la presidenta habló precisamente de los otros 2 agentes. Pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron. De lo que públicamente se conoció, eran 4, 2 que lamentablemente fallecieron en el país y 2 que pedimos que, como no tenían acreditación, pues pudieran dejar el país, y dejaron el país. Y se acuerda también que en ese entonces, cuando estaban intentando explicar que si el operativo se había comunicado al gobierno estatal, si agentes estatales le habían dado un aventón a los de la CIA o no, apareció el exfiscal hoy, entonces encargado precisamente de ser el abogado de Chihuahua, César Jáuregui. Hoy él también compareció, llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, rodeado de decenas de militantes panistas, a la sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez. Tanto lo de Ciudad de México con la gobernadora panista como lo del exfiscal terminaron siendo mítines políticos. Contesté un cuestionario que ellos formularon y yo espero que esto sirva para que se vayan aclarando las cosas y las situaciones. ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue el trato? Un trato bien. Su persona. Un trato bien. ¿En calidad de qué? Testigo. Y a propósito de Rocha Moya, hoy trascendió que había ya una ficha de Interpol para capturarlo en cualquier parte del planeta. Bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal negó el rumor, dijo que el gobernador con licencia de Morena en Sinaloa, Rubén Rocha, no tiene, hasta ahora, hasta hoy, no tiene ficha roja emitida por la Interpol. En otros temas, en agosto del año pasado, una controversia por unos guaraches obligó a una compañía internacional a ofrecer una disculpa por apropiación cultural. En esa ocasión, el modelo de guaraches Oaxaca Slip-On retomó el tradicional calzado que se hace en la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo, Yalalaj. Sobre esta copia, así se expresaban entonces los artesanos, un caso que yo le presenté aquí antes que en ningún otro lugar, sobre lo que implicaba para estos trabajadores, para estos artesanos en esta zona de México. Y no es la primera vez, creo yo, de que las grandes empresas agarran sin permiso un producto cultural de una comunidad y hacen dinero a través de eso. Pues parece que la historia se repite, porque en Puebla, artesanas de Naupan han bordado playeras como parte de una colección especial para la Copa del Mundo. Se trata de una edición limitada de la marca mexicana Someone Somewhere, que colabora con comunidades de varias regiones del país, en teoría. Sin embargo, surge otra controversia: el pago por el trabajo de 8 horas diarias que realizan estas mujeres en la Sierra Norte del estado. Se ha señalado que podría ser menos de 40 pesos la hora y que no están contentas y que incluso estarían obligadas a no hablar del tema, obligadas por algún contrato de confidencialidad por los esquemas de trabajo. Es algo que se está investigando, es algo que se está denunciando y es algo que, por supuesto, le estaremos dando seguimiento en este espacio. Mientras, estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, que tienen tomadas las instalaciones de Canal 11 desde el fin de semana,
acusaron al secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado, de dejarlos plantados. Les habían prometido que iba a ir el secretario de Hacienda, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, según los estudiantes, y hasta la presidenta de la República. Bueno, pues ninguno llegó. Hoy tenían prevista esta reunión para atender sus demandas, más presupuesto, la renuncia del director Arturo Reyes Sandoval, pero pues obviamente esta reunión de alto nivel pues no se dio. Ni siquiera parece que estos funcionarios pues habrían confirmado su presencia en esta mesa. ¿Qué hicieron los estudiantes? Pues subirse a la línea 2 del metro para avanzar y tomar las instalaciones de la Dirección de Administración Educativa en Zacatenco. Amagaron con no irse hasta que les den una respuesta a su pliego petitorio. En respuesta, el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que funcionarios de la SEP y de Gobernación acudieron ya a las instalaciones con el fin de generar condiciones para tener el diálogo abierto. Recordó también que el domingo se hicieron algunos planteamientos y que sigue en pie la propuesta de mantener la conversación. En San Lázaro, en el edificio del Poder Judicial de la Federación, unos 4,000 trabajadores tuvieron que ser evacuados luego de recibir una llamada anónima que señalaba la presencia de una bomba en las instalaciones. La unidad especializada de la Policía de la Ciudad de México, conocida como Zorros, junto con binomios caninos, ingresó al edificio para revisar estas instalaciones. No se detectó ningún artefacto, ningún peligro y las labores fueron suspendidas el resto del día de hoy. Esto en esta parte de San Lázaro. Cruzando la calle donde está la Cámara de Diputados, siguió la discusión sobre la reforma a la reforma electoral. Se transformó en acusaciones de narcotráfico, de traición a la patria. Señoras y señores, con ustedes, nuestros legisladores. La reforma de la reforma judicial pospuso para 2028 la elección de jueces y magistrados, pero dejó en el aire los derechos económicos de los juzgadores que serán relevados por la reciente eliminación de las llamadas pensiones doradas, reactivando en la Cámara de Diputados ese debate, con un corrido de los jubilados. Hoy nos pagan con desprecio, nos recortan el ganado beneficio. Hubo apoyo a la propuesta que envió la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Garantizar el respeto total a los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo una indemnización justa. Le han mentido a los trabajadores del Poder Judicial federal y local. Larga fue la lista de propuestas para corregir la reforma de la reforma judicial y evitar que la revocación de mandato se empalme con las elecciones federales en 2033, en un pleno que en momentos lució vacío y en el que la atención se centró en las acusaciones de narcopartido y vendepatrias. Rompan el pacto con el narco. No necesitamos narcogobiernos. Estamos todas y todos seguros que en el próximo proceso electoral se van de Chihuahua y de todas y de todas las entidades federativas. Hay 100,000 personas que están en las cárceles sin sentencia, mientras ustedes piden pruebas para encarcelar a Rubén Rocha y a sus secuaces. Bola de vendepatrias. Ay, pensé que eran unos lobos. ¿Sí son? ¿Sí son? Mi gobernadora sí es muy valiente y sí da la cara. Por eso, diputada, yo con Maru. La realidad es que ustedes están embarrados del crimen organizado. Que la única que ha vendido la patria es Maru Campos. Porque para ser candidato por sus siglas se necesita un perfil calificado. Ser corrupto, ser inepto, ser bueno para nada. Por eso quiere ser candidato Andy López Beltrán. Es la competencia sobre quiénes tienen más cadáveres en el closet, números rojos y políticos señalados por sus nexos inconfesables. Vamos a dar comienzo a esta lotería. Los guachicoleros, la inseguridad, el engaño, los narcopolíticos.
Bueno, fue un verdadero maratón legislativo y todavía están pendientes las reformas para anular elecciones por injerencia extranjera y depurar narcocandidatos en el INE. De último momento, el vicepresidente de Morena en San Lázaro, Sergio Gutiérrez, presentó una reserva que fue aceptada por la mayoría para permitir a los magistrados electorales en funciones reelegirse para un nuevo periodo. Hubo reclamos de la oposición y hubo reclamos desde dentro de Morena. Este es Alfonso Ramírez Cuellar. Lo que están proponiendo es que los que ya duraron 6 años y luego les dimos otros 2 y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28 y lo que aquí nos proponen es que les demos otros 6 que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México. Que por decoro de la República, por la decencia de la reforma judicial que estamos promoviendo, por la integridad de la iniciativa que presentó nuestra Presidenta de la República, yo les pido con toda honestidad que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional. Y son de Morena criticando a los de Morena. David. Banco Multiva presenta. La economía no está en crisis, sin embargo, está totalmente parada. Hoy Banco de México disminuyó su estimación del crecimiento de la economía mexicana. Habían dicho hace poco que iba a crecer 1.6% este año. Ahora la disminuyen a 1.1%. Quiere decir que todos los analistas van a disminuir su estimación del crecimiento de la economía. Se lo he dicho aquí, el padre del análisis superior, que el gobierno está haciendo todo lo que puede para que se recupere la inversión. Sin embargo, no crece la inversión privada. Y en una muy buena medida, porque los políticos en este país están dedicados a lo que se dedican ellos y no están interesados en generar un crecimiento en materia económica. Este crecimiento lleva a que el promedio anual desde que ha gobernado Morena sería del 0.8%. Vamos, como se crecía en este país en la época del presidente Miguel de la Madrid. Los neoliberales, que se les pueden criticar muchas cosas, hacían crecer la economía al 2.4%. Si México no crece, los problemas comenzarán a ser más grandes. Échame la cámara. Y bueno, ya tenemos el calendario, no para el Mundial, bueno, ese ya estaba, para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que va a ser complicada, pero hoy se lo dice el padre del análisis superior. México va a quedar mejor que cualquier otro país del mundo. ¿Apuestas, Nacho? No, apuesto por lo mismo, David, estoy totalmente de acuerdo, pero si quieres unos tacos para cuando esto ocurra. El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica reconoció a líderes del sector privado que han contribuido al fortalecimiento del espacio económico y han tendido puentes entre América Latina y España. En el marco de su 9º Congreso que se lleva a cabo en la Ciudad de México, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica destacó el trabajo empresarial de Antonio del Valle Ruiz, presidente vitalicio de Grupo Caluz, Gilberto Marín, presidente de Grupo Alquimara, Antonio Suárez, fundador de Grupo Mar, Valentín Díez Morodo, presidente de Honor Internacional de CEAPI, y Aurelio Vázquez Aldir, CEO y presidente de Grupo Basol, quien recibió el reconocimiento de manos de Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI. Y han sido los empresarios iberoamericanos y los empresarios españoles los que han no solo mantenido, sino han potenciado la unión cultural, la unión económica, el desarrollo de nuestros países y la participación efectivamente en una tarea común.
Al Congreso CEAPI asistieron representantes de 400 compañías de Iberoamérica junto a autoridades de gobierno y organismos estratégicos para reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta esta región. Grupo Basol, destacó CEAPI, representa un conglomerado de empresas que a través de sus distintas ramas, servicios de salud, financiero, hospitalidad y medios de comunicación, muestra sus valores de excelencia y el compromiso por contribuir con el desarrollo humano, social y económico de México e Iberoamérica. Tenemos a Olegario Vázquez, que es heredero de una gran familia gallega, más que asturiana, y que además sigue manteniendo esa familia relaciones muy importantes precisamente con Galicia. En Galicia hay un pueblo que en realidad es una colonia mexicana, gracias a la familia de Olegario, ¿no? En el contexto de este homenaje Puente Iberoamérica, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangui, se refirió a las nuevas inversiones que llegaron a este municipio de Jalisco, como fue el caso de Hospital Ángeles Andares. Somos la ciudad con mayor demanda inmobiliaria de Occidente y una de las más importantes del país. Tenemos las mejores universidades, hospitales, centros comerciales, corredores gastronómicos de Occidente de México. Todo eso también nos permitió lograr ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el Congreso se destacó que la tarea de las empresas no es solo generar riqueza, sino construcción social y política para promover una mayor relación en esta región del mundo. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Muchas felicidades. Voy a una pausa y regreso, no se vaya. La Secretaría de Salud reportó el primer caso humano de miasis causado por la infección de gusano barrenador en la Ciudad de México. En el país se han confirmado 292 casos humanos durante 2024, 27 de ellos activos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que prohíbe la reproducción de narcocorridos y cualquier apología del delito en espectáculos públicos, así como en planteles educativos. Integrantes del movimiento del sombrero, al que pertenecía el fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manso, intentaron ingresar al Congreso de Michoacán para impedir la sesión donde se aprobó la reforma local que limita las candidaturas independientes en las elecciones de 2027. Gracias por elegirnos. Hasta mañana.